Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la integridad estructural y funcional del sistema nervioso, así como el mantenimiento de condiciones óptimas vitales para crear y mantener los circuitos neuronales, que son el sustento de un buen funcionamiento y la formación de aspectos físicos, cognitivos y emocionales, antes debemos abordar lo que respecta a su desarrollo y maduración a través de las diferentes etapas del individuo. Hablemos sobre los mecanismos celulares. Para comenzar, hay que identificar que tanto en las etapas de desarrollo del sistema nervioso como en su maduración se ha detectado la presencia de algunos mecanismos celulares. El mecanismo de proliferación celular es la producción de células nerviosas que se inician como una simple capa celular a lo largo del tubo neural, mismas que se dividen y dan lugar a células hijas. En esta etapa se da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. Esto se divide en dos procesos: la división simétrica, que es el aumento de las células prolíferas que forman la base de las células en el sistema nervioso central, y la división asimétrica. Es donde inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. Dependiendo de los factores genéticos, pueden seguir siendo células prolíferas o se convierten en neuronas o células gliales. El mecanismo de migración tiene lugar entre el tercer y quinto mes del embarazo, donde las células poco desarrolladas se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Existen dos tipos de migración: la tangencial, en la cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, y la radial, en donde el movimiento de estas neuronas es perpendicular al tubo neural. Las alteraciones en este mecanismo han sido relacionadas con los trastornos del aprendizaje y la dislexia. El mecanismo de organización inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. En este periodo también tiene lugar la diferenciación celular, que es cuando, una vez alcanzados sus destinos, las células nerviosas comienzan a adquirir apariencia distintiva, es decir, cada célula nerviosa se va a diferenciar en base a su ubicación y función a realizar. Esto comienza por: número 1, la diferenciación de las neuronas en la subplaca. 2. El proceso de laminación. 3. El crecimiento de neuritas. 4. El proceso de sinaptogénesis. 5. La eliminación selectiva de sinapsis y neuronas. Y por último, la proliferación y diferenciación de células gliales. Las alteraciones en este mecanismo celular están estrechamente relacionadas con el retardo mental. El mecanismo de mielinización es el proceso en el que los axones son cubiertos con mielina, una sustancia dada por las células gliales con el fin de garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. Este proceso se ve reflejado principalmente en el desarrollo cognitivo del niño. Por último, encontramos el mecanismo de muerte celular, que es la destrucción o muerte celular programada con el fin de autocontrolar el desarrollo y el crecimiento. Esta es desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. A continuación, hablemos del desarrollo del sistema nervioso en la etapa prenatal. En las primeras semanas del embarazo, el embrión está formado por 3 capas de células llamadas endodermo, mesodermo y ectodermo. Durante las siguientes semanas, el ectodermo se transforma en una placa oval plana, quien posee un surco que dará lugar al tubo neural, el cual más adelante, en la 5ª semana de gestación, se convertirá en el canal medular y en los ventrículos cerebrales, y de sus paredes surgirá el sistema nervioso central. Para la 6ª semana de gestación comenzarán los primeros movimientos involuntarios del feto, debido a las primeras conexiones neurales. A las 8 semanas de gestación, las extremidades comienzan a moverse y a las 10 semanas se comienzan a mover los dedos. Para finales del primer mes de gestación, la placa neural se divide en 3 secciones, que después darán lugar al encéfalo. El prosencéfalo se convertirá en la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y los ganglios basales. El mesencéfalo se convertirá en el tronco cerebral y el rombencéfalo se convertirá en el cerebro, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Para el segundo trimestre dan inicio reflejos como lo son los movimientos continuos de respiración y la coordinación entre chupar y tragar. Todas estas habilidades están controladas por el tronco cerebral, que se encarga de funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Para finales del segundo trimestre, el tronco cerebral ya está completamente maduro y el producto comienza a poder sobrevivir fuera del último. Lo último en madurar es la corteza cerebral, que es responsable de la mayor parte de lo que consideramos la vida mental, que es la experiencia consciente, acciones voluntarias, pensar, recordar y sentir.
Para cuando el tiempo de gestación llega a su fin, esta apenas ha comenzado a funcionar. La siguiente etapa del desarrollo es la niñez temprana. Esta es la etapa del descubrimiento, donde el niño está en plena exploración, está en contacto con su medio ambiente y está descubriendo todo lo que lo rodea. Los primeros 3 años de vida van a ser cruciales, ya que en estos años las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. En esta etapa, lo primero que se desarrolla es el intelecto, el lenguaje, su vocabulario, la capacidad de relacionarse con los demás, es decir, todo lo que tiene que ver con su familia, sus allegados, sus amigos, las personas de su comunidad y cómo se relaciona y tiene un enlace cercano con esas personas. La transición de la lactancia a la edad temprana está ligada al desarrollo de una nueva relación respecto al mundo de los objetos. Los principales intereses del niño están encaminados al dominio de las nuevas acciones con objetos, lo cual constituye su actividad principal. El adulto asume su papel de maestro, educador, colaborador y ayudante con el fin de que alcance este dominio. En la niñez temprana ocurren cambios importantes para el desarrollo de la personalidad del hombre y se producen en ella 3 logros a destacar: el dominio y perfeccionamiento de la actividad con los objetos, el lenguaje y en la marcha. Esta etapa constituye el periodo sensitivo del desarrollo del lenguaje, es decir, es el momento donde se aprende con más facilidad y rapidez la lengua materna. Aproximadamente a los 3 años, el niño comienza a comprender que es él o ella quien realiza una u otra acción, como resultado de poder ejecutar, sin ayuda del adulto, las acciones más diversas y de asimilar hábitos sencillos de autoservicio. La siguiente etapa del desarrollo del sistema nervioso es la niñez intermedia. En los siguientes 7 años, es decir, de los 3 a los 10 años, la velocidad del desarrollo en general se enlentece. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de medir 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años, por lo que solamente aumenta 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso, y así va engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas, y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de niños a esta edad desaparece la hora de la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje, y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. En la etapa intermedia predomina el desarrollo del pensamiento formal, con él el dominio del lenguaje. Mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje ya son evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionadas con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y pueden hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Cabe mencionar que no es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. La última etapa del desarrollo es la adolescencia y adultez temprana. El proceso de maduración cerebral empieza en la concepción y continúa hasta la edad adulta, durante aproximadamente 20 años. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo del cerebro, en el que aumenta la velocidad de conexión de las redes entre sus distintas áreas. Durante este tiempo, el cerebro terminará de cablearse y se remodelará completamente. La adolescencia es el inicio de la formación de adultos saludables, independientes y socialmente adaptados, funciones que se inician en la infancia, pero se completan y fijan en la adolescencia. Es una época de maduración en la que el cerebro vive las llamadas podas neuronales, en las que se analizan conexiones que hasta el momento no utilizaba. Por esto, los adolescentes pueden hacer cosas mucho más complicadas y abordar temas profundos que de niños no estaban preparados para afrontar. Esto es la clave para comprender su comportamiento tan variable e impredecible que muchas veces puede irritar a los adultos, ya que en el mismo día pueden tener reacciones muy distintas y oscilantes.
Es una etapa de sensibilidad máxima del cerebro a la dopamina, que es un neurotransmisor. Esto ayuda a explicar lo rápido que aprenden los adolescentes, su receptividad a la recompensa y sus reacciones extremas ante el éxito y el fracaso. El adolescente se guía más que nadie por actividades que le producen placer. También es sensible a la oxitocina, que entre otras cosas hace más gratificantes las relaciones sociales. La serotonina es otro neurotransmisor que puede aparecer desregulado en la adolescencia. Esto explica el estado cambiante y variable en el ánimo de los adolescentes, así como su apetito y sueño. Cuando funciona de manera óptima, la serotonina conduce al bienestar y la felicidad, pero niveles bajos de serotonina en la adolescencia pueden relacionarse con la soledad, los trastornos alimenticios, la depresión y conductas autoagresivas. Como individuos, a lo largo del neurodesarrollo tienen lugar diversos mecanismos y complejos procesos, mismos que se encuentran distribuidos en las diferentes etapas del desarrollo humano. En cada una de ellas podemos encontrar e identificar indicadores importantes que son piezas claves para la presencia de muchas de las habilidades cognitivas y conductas sociales de nuestra especie. También es importante resaltar que a su vez en la adolescencia se originan cambios en la liberación de hormonas y reestructuración de algunas conexiones neuronales junto con la proliferación de células nerviosas rumbo a su maduración, impactando en la conducta y concepción del ser humano y el mundo. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad y agrado. Este video lo presenta el equipo número 2 en la materia de psicología del grupo 661 de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos.